Hola, hola, bienvenidos a Andy Little Talks, donde compartimos el amor por las fragancias. El día de hoy quiero compartir contigo las fragancias que se han añadido recientemente a mi colección. Son 5, sí, son 5. Lo que pasa es que luego me confundo, ¿no? Luego no sé contar muy bien. Pero bueno, vamos a dar comienzo, pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, me regales un like y me comentes cuál es tu fragancia que se ha añadido recientemente a tu colección. Creo que siempre estamos en este vicio de estar añadiendo fragancias que tenemos en lista de deseos. Para mí, mi lista de deseos es infinita, pero confío en que en algún momento haga como una depuración, porque a veces no todas las fragancias que están en mi lista de deseos encajan en mis gustos perfectamente y entonces creo que ahí hay que definir cuáles sí y cuáles en realidad no. Creo que para esto la mejor manera a veces es irlas a probar a tienda o incluso si tienes oportunidad poderlas pedir en Decants y poderlas estar probando, porque a veces, aunque las olemos en tienda, no es lo mismo estarlas probando en el día a día con la piel un poquito más preparada y no estar como probando tantas fragancias en un solo ratito, porque a veces me ha llegado a pasar que las pruebo en tienda departamental y a veces ya estoy súper saturada de tantos aromas y no me doy como el tiempo y la oportunidad como de probar cada una de las fragancias por individual y creo que es importante para poder hacer compras un poquito más inteligentes y más ajustadas a nuestros gustos. Pero bueno, es sugerencia personal. Cada quien también en lo personal disfruto bastante hacer compras a ciegas. Creo que se ha vuelto como uno de mis deportes favoritos. Y también está padre, es divertido, pero a veces cuando las fragancias son un poquito más costosas, creo que ahí ya no me siento tan cómoda de hacer como compras a ciegas. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí, los leo en comentarios y vamos a comenzar con una que creo que ya tiene algún tiempo en el mercado, pero la verdad es que yo no la había probado en realidad, yo no la conocía y se trata de Tresor Le Parfum. Ya las abrí, la verdad es que no aguanté y las abrí para poderlas como ver que estuvieran bien, porque la verdad es que llegaron un poquito desfasadas y dije, bueno, las voy a probar, no importa. Y bueno, en esta fragancia les digo, voy a darles mis primeras impresiones, solamente las estuve como abriendo y atomizando un poquito, pero la verdad es que no las he probado como tan a profundidad. Necesitaría probarlas más para poderles decir cuánto dura la proyección y el comportamiento de estas fragancias. Aquí vamos a encontrar una fragancia muy dulcecita, muy envolvente, con esa parte del cacao que le da como ese punto especiado, pero también rico, cálido y con ese aporte que la verdad me encanta, que no llega a ser un chocolate, pero tampoco un café, creo que es como un híbrido entre los dos. También esta fragancia tiene esa parte frutal muy dulce de la grosella negra muy agradable, les digo, muy dulcecita, pero con esa parte frutal, unos ligeros matices de rosa, pero la verdad es que yo la rosa no la percibo como tan marcada, sino que ahí está un poquito más para dar equilibrio y ese pachulí que le da como ese punto terroso aromático, muy robusto, muy opulento, pesadito, pero que no cae en algo como sumamente amaderado, sino que está como un pachulí un poquito más fresco y que se conjunta con esa parte cálida del cacao. Tiene esa parte con esos matices balsámicos que la verdad es una fragancia muy rica. Yo recuerdo que cuando la probé me enamoró de verdad porque dije, yo la tengo que tener, yo la quiero en mi colección. Es una fragancia
chispeante, alegre, pero también muy llamativa, muy opulenta, como esa parte misteriosa, un poquito oscura. Es una fragancia que me ha gustado bastante y no me arrepiento para nada de tenerla en mi colección. Vamos a continuar con los que siguen, ya no son de diseñador. Tengo un árabe y tres nicho. Vamos a seguir con uno árabe y se trata, ya lo abrí, perdón, de Batik de Aroma Concepts. Esta fragancia es agradable, es bonita y a mí en lo personal lo que me llamaba mucho la atención es que es un perfume de sandía con fresa. Es un perfume muy curioso porque yo recuerdo que en mi adolescencia había estos como splash, como body mist, body splash, que eran como esa parte acuática, jugosita, frutal, pero también muy dulce, pero muy refrescante a la vez, que era como lo típico, ¿no? En esos tiempos de sandía, de vainilla, de como de frutas, ¿no? De piña, yo me acuerdo que había algunos. Esa sensación te da, o sea, totalmente te va a transportar a esa parte, a esa época de ser un poquito más adolescente, como la escuela, un poquito, cuando no nos dejaban usar perfumes bien, em, me da un poco esa sensación. Tiene esa parte fresca de la manzana verde en conjunción con una sandía jugosa, pero también combinada con esos matices acuáticos y ozónicos que le dan como esa parte limpia, pero sin perder esa dulzura. Y es que inmediatamente va apareciendo esa fresa bastante. Aquí lo voy a atomizar para decirles qué es lo que estoy percibiendo. Tiene esa parte de la fresa, pero principalmente se percibe una sandía bastante dulce, bastante dulce. Creo que aquí la conjunción de la fresa con la sandía le da ese aporte bastante dulce y también vamos a encontrar en el fondo esos matices de praliné, pero aquí lejos de ser un praliné como cálido, profundo, achocolatado, aquí no vamos a encontrar esa parte, aquí me da un poco más la sensación de ser un azuquitar que se va envolviendo con esa parte frutal. El praliné nada más está como de base en realidad. Aquí no se percibe, por lo menos en la salida no se percibe. ¿Saben a qué me está recordando? Aquí en México había unas paletas de sandía que, que si no mal recuerdo tenían chile arriba y conforme tú la ibas consumiendo, quedaba mucho esa parte frutal, dulce, roja, pero también traía esa parte verde de la cáscara de la sandía. Así me da esa sensación que yo creo que aquí es como esa parte de la manzana verde que le da como ese punto un poquito más fresco y aromático. También aquí vamos a encontrar una fragancia almizclada que es bastante limpia, te da mucho la sensación de haberte recién bañado. En lo personal es una fragancia que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención porque me interesa mucho saber cuánto dura en piel, cuál es la proyección, porque de verdad tiene como un aura limpia que creo que le aporta esos matices acuáticos y ozónicos. Les digo, es una fragancia muy bonita. Definitivamente te va a recordar a tu adolescencia o a los dulces, ¿no? También creo que podría tener como ese déjà vu, ¿no? Me ha gustado bastante. Es muy agradable, la verdad. Vamos a continuar con otra fragancia que se ha hablado mucho de esta fragancia y se trata de Lemon Tart de Theodoros Kalotinis. Y esta fragancia, yo la verdad es que estaba emocionada de pedirla porque no tengo ninguna de Theodoros Kalotinis en mi colección y me llamaba mucho la atención porque a pesar de que es perfumería nicho, me parece que es
Es una línea de perfumes nicho bastante asequible, bastante pagable. Vamos a estarla atomizando por aquí. Ah, Dios mío, la verdad es que en su salida, lo primero que vamos a percibir es esa parte como de la galletita mantequillosa, una base de galleta mantequillosa, así tal cual. Y después va saliendo esa parte cítrica, pero avainillada y cremosa, ¿no? Que también vamos a encontrar esa parte. Es realmente como estar oliendo un postre, unas galletitas de limón, pero más con esa parte mantequillosa, lactónica. Vamos a encontrar también ese punto de la vainilla que se va conjuntando con esta cremosidad cítrica, que en realidad esa parte cítrica creo que está muy bien definida. Me da un poco la sensación de un limón jugosito, no completamente ácido, pero que sí tiene esa cualidad un poquito ligeramente acidita, no tan bien marcada, no tan definida, que se va conjuntando con esa parte dulce, como si le pusieran lechera, que tiene como esa composición avainillada, azucarada, pero también cremosa, con una mantequilla derretida, calientita, que se conjunta con esa base de galleta eh, muy, muy agradable. Y también que encima de este postre le van a poner esa crema batida que adorna, pero que también le da ese equilibrio cremoso a esta composición. Es lo que yo puedo percibir. La verdad es que me ha sorprendido, sobre todo el realismo que tiene en esa mantequilla. Me gusta mucho, me gusta bastante porque no es un perfume pesado, es un perfume muy agradable que tiene como esa cualidad aireadita, me da esa sensación, la quiero ya probar, en realidad considero que por esa parte cítrica limpia em, queda muy bien para estos días un poquito más calurosos y que a pesar de tener esa parte avainillada, dulce, cremosa, incluso mantequillosa, no es hostigante, es, es de verdad una fragancia muy, muy, muy agradable, muy realista, muy gourmand, pero sin llegar a ser pesada en el sentido azucarado, ¿no? Es un gourmand ligero, muy realista, pero la vamos a estar probando en cuanto a duración, en cuanto a proyección, en cuanto a química con la piel, porque creo que em, a mí me llama mucho la atención cómo puede desarrollarse, ¿no? Este tipo de fragancias que tienen esta parte mantequillosa. A mí en lo personal, yo sí soy fan y me gusta mucho esta nota de mantequilla cuando está bien trabajada, que no caiga en un lactónico punzante o chillante, sino que se desarrolle de una manera equilibrada. Creo que es una fragancia muy bonita que vamos a estar probando y que vale la pena el conocerla. Vamos a continuar con, ay, no estoy segura con cuál, pero creo que vamos a continuar con Castanes. Esta fragancia, o bueno, esta casa, vamos a hablar un poquito de esta casa de perfumes nicho. Es una casa de perfumería mexicana, perfumes nicho. Es una pareja que hace estos perfumes, estos dos perfumistas. No recuerdo exactamente de dónde son, creo que son de Monterrey, son del norte del país de México y que proponen perfumes bastante interesantes, bastante diferentes. De hecho, este que tengo aquí tiene muchísimas notas, tiene bastantes notas. De hecho, ahí no me traje el papelito, pero ya les voy a hacer reseña de este perfume. Tengo también otro decant de otra fragancia también de Castanes.
Este es Melody of Venus. La vamos a estar abriendo. Que en realidad la presentación está muy coqueta y en realidad me llamó mucho la atención que no se habla mucho de estos perfumes y que la casa sea mexicana en realidad, ¿no? Que sea de personas mexicanas, que se desarrolle aquí en nuestro país. Y creo que hay que darles oportunidad, ¿no? A este tipo de casas y de fragancias, de también probarlas y también difundirlas, ¿no? Es una fragancia retadora, es una fragancia diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta fragancia tiene muchísimas notas. Es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Tiene entre sus notas guayaba, pero es como guayaba, guayaba fresa. No sé si la han escuchado, no sé si la han visto, pero hay diferentes tipos de o variedades de guayaba. La típica guayaba da ese matiz como fresco, pero la guayaba fresa, de hecho, es rosita por dentro, que es como un poquito más conocida en publicidad, por así decirlo, pero tiene ese matiz también frutal un poquito más marcado, con esa parte sí fresca, pero también un poquito más dulce, diferente, ¿no? En realidad. También tiene toronja, ruibarbo, grosellas negras, naranja, manzana verde. Tiene en la parte de las flores, tiene neroli, clavel, madreselva, jazmín, lirio de los valles, y en la base tiene esa parte de el ámbar, la almendra, el pachulí, la vainilla y el coco, que yo en realidad aquí el coco no lo logro como percibir tan nítido, en realidad creo que está ahí como un poquito más perdido, pero en realidad esta fragancia no la quiero atomizar porque tiene una estela sumamente alta y tiene una duración, tiene una fijación muy intensa, muy de que aunque te laves no se va a quitar. Me agrada la fragancia en realidad. Yo no estoy segura. Quiero como esperar a hacerle la reseña porque noto ciertos matices que salen de lo cotidiano. Es una fragancia que definitivamente te va a dar un sello personal diferente, creo que es muy adaptable. Se puede sentir mucho esa parte frutal, que creo que es lo que más destaca, sobre todo esa parte de la guayaba en conjunción con el maracuyá, pero también destaca mucho esa parte amaderada. Cuando tú lo atomizas vas a encontrar una salida diferente. No quiere decir que sea mala, en realidad a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención cómo se desarrolla este perfume, porque en su salida principalmente vamos a encontrar esa parte amaderada en conjunción con las frutas, principalmente el maracuyá y la guayaba, pero la guayaba no sale como tan nítida, sino que se va esclareciendo conforme va avanzando y esa parte amaderada dulce va suavizando, y a pesar de que es bastante dulce, conserva como ese matiz verde, terroso, aromático. Es una fragancia muy interesante. Me ha llamado mucho la atención. Ya les estaré platicando cuánto dura, cómo se desarrolla. Ya tengo algunas ideas porque creo que de hecho esta fue la primera que me llegó y la verdad es que yo tenía muchísima curiosidad. Esta casa de perfumería Castanes la encontré en taller olfativo. De hecho, las tres fragancias nicho que les estoy mostrando aquí las conseguí en taller olfativo y tienen muchas opciones, pero también tienen la opción de que compres decants, que creo que es lo que más me llamó a mí la atención, y por eso también pedí otra de esta casa de perfumería, que es Kiss from Mercury, me parece, si no mal recuerdo. Y bueno, ya les estaré haciendo la reseña detallada de este perfume que me ha parecido muy interesante, una propuesta diferente, muy llamativa, pero que también puede ser muy agradable,
para ocasiones a lo mejor un poquito más especiales. Yo creo que depende, ya les estaré platicando, no quiero adelantarme, hay ciertas cosas que percibo, ciertos matices. Por último, esta fragancia, o bueno, esta casa de perfumería Nicho Castanes, aparte de ser mexicana y de que la venden, no estoy segura si la venden ya por todo el mundo, pero por lo menos aquí nacional sí es ya reconocida, incluso en Fragrantica, que está ahí ya en los listados. Entonces, te recomiendo como buscarla. Les digo, es una fragancia diferente, pero sobre todo me atrapó que tiene precios bastante asequibles. Si no mal recuerdo, esta fragancia es de 60 mililitros, que la verdad está muy bien porque aquí les va, no se necesita aplicar muchísimo para proyectar bastante. Entonces, bueno, ya les estaré platicando, ya me extendí muchísimo en esta fragancia, pero la verdad es que está interesante. Y vamos a terminar con esta de Calaj. Se trata de Delicia Oscura Gold, que de hecho creo que, bueno, le acabo de quitar el cubre caja y de hecho no lo trae como tal en la presentación, sino que el Gold se lo pusieron aquí a un ladito, precisamente porque tiene muy poco que salió a la venta, de hecho salió creo que en enero a la venta, ya lo habían estado como anunciando y estaba como la preventa, creo que desde diciembre por ahí. La verdad es que ay, no recuerdo exactamente, pero sí creo que llegó aquí a México entre enero y febrero, la verdad no estoy segura, pero es una fragancia que me había llamado mucho la atención y la pedí en Decant primero porque la verdad es que sí está un poquito elevado el precio, pero por eso les digo, a veces no está como tan padre comprar a ciegas, pero a veces es también divertido. Yo la verdad con esta no me animé a comprarla a ciegas, preferí pedirla así. Viene en un cofrecito bastante bien asegurada. También es una marca nicho que la verdad tiene una excelente calidad por lo que yo he escuchado y por lo que yo he probado, porque hay una antes de esta, bueno, hay varias antes de esta de la línea de Delicia Oscura y hay una creo que es Delicia Oscura Frutata, otra la Delicia Oscura normal, otra Delicia Oscura Black y creo que está esta al final, la más reciente, Delicia Oscura Gold. Aquí vamos a encontrar un aroma que podría resultar un poco retador, pero a mí en lo personal me encantó porque nuevamente tenemos esa parte cremosa. Este sí no lo había atomizado porque les digo que ya lo había probado en un decant. Ay, ni siquiera necesito acercarlo. De este sí necesitas muy poco para proyectar. Yo creo que una atomización, que de hecho fue lo que me puse, es suficiente para dejar muchísima estela principalmente y para invadir habitaciones, incluso una casa. Yo diría que esto es potencia al máximo, honestamente. Es una fragancia que a mí me ha llamado mucho la atención. Hay ciertas cosas que noto. Ya les estaré haciendo también la reseña individual porque me parece también una propuesta diferente, pero sobre todo eh, muy gourmand, ¿no? Muy realista, muy con esa parte cremosa. Tiene aquí esa parte como de un chocolate oscuro entremezclado con la leche que suaviza como esa parte, pero también le da bastante profundidad. También vamos a encontrar como esa galletita de fondo que le da como esa parte crocante. em, Crujiente hasta cierto punto y también vamos a encontrar aquí un caramelo salado que le da mucho equilibrio a esta composición porque no es sumamente dulce esta fragancia a pesar de que tiene notas como muy marcadas, muy dulces. Es una fragancia que mantiene esa sobriedad y ese equilibrio. En realidad también vamos a encontrar
unos matices alimonados, em, pero es difícil porque cuando yo me acerco al olor, puedo percibir esa parte del limón un poquito más marcada. Es un limón no tan cítrico, pero sí está ahí, sí se nota, se deja sentir, pero cuando yo alejo un poco la fragancia, no me da tanto esa sensación, honestamente, pero es como un matiz, ¿no? Que se va fundiendo. También vamos a encontrar ese punto lactónico y con un ligerito matiz de tabaco, que en realidad para mí ese tabaco solamente le está dando profundidad a esta fragancia porque no resalta, no es una nota que destaque ni que tampoco le dé un matiz eh, marcado. Es difícil incluso encontrar esta nota de tabaco. Aquí lo principal que se va a percibir es esa parte cremosa, vainillada, hasta cierto punto me da un poco la sensación de una mantequilla cremosa, calientita, que se va conjuntando con ese chocolate como derretido. Es una fragancia interesante, pero que yo considero que va un poco más para épocas frías. En realidad, yo no la usaría ahorita en primavera o verano, la verdad es que, y bueno, a lo mejor en primavera, tardes, noches frescas, pero en verano creo que sí, de plano no la utilizaría, ¿no? La compré ahorita porque de hecho me pareció una fragancia muy interesante. A mí en lo personal me gusta como comprar las primeras versiones antes de que las reformulen o les hagan algo, porque de hecho al menos se declara en esta casa de Calag que solamente hacen 100 piezas cada vez que las están como haciendo, ¿no? Entonces hacen esas 100 piezas, venden ese lote y vuelven a hacer otras 100 piezas, ¿no? Entonces como que me gusta em, como mantener el ADN de la primera impresión, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ya depende de gustos, tampoco es algo que sea así tal cual. Creo que a veces depende mucho, a veces van haciendo como ajustes en las fragancias y bueno, ya depende de gustos. A mí en lo personal me llamó mucho la atención esta fragancia por esa parte mantequillosa, azucarada, dulce, chocolatosa, pero que también te envuelve. Es sumamente cálida, sumamente envolvente, muy avainillada, cremosa. Ya les estaré contando, ya les estaré platicando qué me han parecido estas fragancias. Me gustaría saber aquí en comentarios con cuál de estas fragancias que te he mostrado ahorita te gustaría que comenzara a reseñarlas. Te leo en comentarios, me encanta compartir opiniones con ustedes. Y ahora sí me despido, les deseo un excelente día y les envío muchos besitos perfumados. Hasta la próxima.